19 minutos han pasado las 2 de la tarde. Hablé acerca de un músico que, a razón de ser y por la historia y por los años que vienen transcurriendo, desde su presencia en tantos pero tantos discos y también su presencia en tantos shows, hacen que, bueno, su próxima visita a la ciudad, aparte de especial porque tiene un nuevo disco en su haber, sea una nueva oportunidad de ver a alguien que tanto ha tenido y tanto tiene que ver en la música under, independiente de nuestro país desde hace ya varios años. Esta introducción, nada más ni nada menos que oficia de presentación de Mansa Esaín. Mansa, encantado de hablar con vos. ¿Cómo andás, Mansa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, bueno. Con un poco de delay, pero creo que bien. Delay. Ya sabés manejar delays, todo vos. Vos sos una persona que maneja muy bien el sonido, Mansa. ¿Para qué me acomodo? ¿En dónde estás en este momento? Que veo ahí algo muy lindo de fondo. En el estudio donde suelo trabajar, hacer mis cosas, hacer algunos proyectos de bandas con las que trabajo también. Es en el barrio de Mataderos, Capital Federal. Sí. ¿Ese es el famoso Matarrex? Matarrex, exactamente. Ah, mirá, nunca lo pude conocer, lo voy a conocer en este momento. Histórico lugar de los mataplantas. Sí, yo los conocí trabajando aquí, era como el búnker de ellos de alguna manera, y después siguió haciéndolo un poco de ellos por separado en todos sus proyectos. Y también con el tiempo se profesionalizó un poco el estudio y empezó a ser también un lugar de donde salieron un montón de proyectos de otras bandas que vienen a grabar acá, que graban conmigo o con algún otro operador. Claro. Mansa, ¿te acordás cuándo fue la primera vez que ingresaste a un estudio profesional? Me acuerdo la primera vez que ingresé a un estudio. Tal vez era un estudio semiprofesional, pero bueno, también como en el momento que yo estaba terminando el colegio secundario, no existía tanto estudio semiprofesional, ¿no? Como no existía tanto el home recording todavía, como no estaba tan desarrollado, entonces digamos que era un estudio profesional pequeñito. Y sí, me acuerdo que entré a grabar el demo de mi primera banda, mi banda de colegio. Y me acuerdo que inmediatamente comprendí un montón de cosas que me faltaba saber y comprendí que quería estar, que me interesaban los dos lados del vidrio. ¿Y eso por qué? O sea, ¿lo sentiste en ese momento porque alguien te explicó o ya vos mismo observaste por vos mismo lo que te gustaba? Una cosa que me di cuenta ese mismo día fue que habíamos grabado un tema que estaba, para mi idea de ese momento, estaba buenísimo y que la banda sonaba buenísimo y había tocado buenísimo, y sin embargo la grabación no se parecía en nada a lo que yo pensaba que se tenía que parecer. Ajá. Entonces me entendí ahí que había como una cuestión de tomar decisiones estéticas que excedía a los músicos y que la manera que uno mezclara los canales o pusiera los micrófonos o agregase o quitase efectos de las cosas podía dar resultados radicalmente diferentes. Y entonces eso a lo que me llevó fue a investigar qué pasaba con eso en los discos que a mí me gustaban, por qué había discos de músicas similares y que sonaban completamente diferentes unos de otros, y cuáles eran las diferencias o coincidencias en esos casos. O sea, básicamente me llevó a descubrir que existía algo llamado producción artística y que eso era una forma de arte en sí misma, que estaba en función de la música, pero que tenía su vida propia también. Claro, exacto. Es interesante cómo viste tu futuro en un momento en el cual eras muy, muy joven y todavía sin tanta experiencia, o sea, o casi nula, porque banda de secundario, pero dijiste, mirá, esto tiene que funcionar de esta manera. Yo siempre pienso en cuanto a los productores, en esas reuniones previas, ¿no? Donde se junta el productor y la banda y empiezan ahí a diseñar un sonido o trabajo. ¿Existe tal cual, ¿no? En una cierta reunión previa un par de ideas intercambiadas en cuanto a sonido?
A mí me gusta tener ese tipo de reuniones, me gusta intercambiar músicas que escuchamos, cuando escucho una banda porque la vi en vivo, porque me pasaron grabaciones, me gusta hacerles escuchar discos que a mí me resuenan cuando los escucho, y me gusta que ellos me pasen la música que suelen escuchar o que los inspira para hacer esa tanda de canciones o ese disco que están por grabar. Y me parece que es para mí es un gran momento de la producción de una banda, ese intercambio de músicas, muchas veces desconocidas para una de las partes, o muchas veces de visiones diferentes sobre una música que ya conocemos, ¿no? Como cada uno se enamora de distintas músicas por distintas razones, ¿no? No todas las personas a las que nos gustan los mismos discos nos gustan por las mismas razones, y en ese sentido es como una especie de posición privilegiada que tengo de conocer la manera de pensar la música de distintas bandas. Claro. Y que la compartan conmigo, ¿no? Pensaba también en que sos una parte, o sea, tiene varias partes, ¿no? Llega la banda, supongamos, no sé, también se habla de que muy pocas veces funciona democráticamente el asunto, entonces siempre hay una voz cantante o una voz que quizás la tiene un poco más clara, y es el embajador de esa reunión, ¿no? Por ahí no van todos, va uno y dice, bueno, queremos trabajar así. ¿Y cómo avanza esa negociación de trabajo? O sea, porque después ya va todo el grupo y ya se trabaja para un lado, o puede cambiar radicalmente cuando se enchufa y dice, che, no, pará, eso que habíamos hablado, el plan que teníamos, olvídenselo, acá acaba de surgir algo nuevo. Por empezar, hay realmente muy pocas bandas que sean absolutamente democráticas. Yo no me he cruzado con más de 5 a lo largo de las, no sé, 250 bandas con las que debo haber trabajado. Y la dinámica es que siempre hay como una especie de negociación constante, y en la negociación se avanza, los pasos en la negociación se van dando a base de confianza. Es como el director técnico de un equipo de fútbol, ¿no? Si el director técnico elabora una táctica para un partido y después en el partido eso funciona, los jugadores le creen. Si vos tenés una idea y la aplicás y a la banda le gusta, la próxima vez que tires una idea te van a decir, sí, probémosla. Probablemente la primera vez que tiraste la idea, si es una banda de las que son un poco más recelosas, te la van a discutir un poco, te van a decir, no, pero a mí me parece, esto ya lo venimos tocando así, no funciona. Qué sé yo, me parece que esa confianza se va construyendo, y también uno como productor va entendiendo que el lugar no es siempre el mismo, y que en algunas bandas quieren que les ayudes a dar forma a todo lo que tiene que ver con su música, estructuras, arreglos, sonidos, todo, y otras bandas simplemente quieren que registres la mejor versión de lo que hacen, y todos los grises en el medio. Claro. Y está perfecto que así sea, porque eso hace que las dinámicas no sean siempre iguales, y que con cada banda aprendas cosas distintas y aprendas a apreciar la manera que tiene cada uno de pensar su música. Y cuando trabajas en tu música, ¿quién te ayuda a vos? Es muchísimo más complicado. Ya trabajar en mi música como parte de, por ejemplo, Valle Muñecas, ya era más complicado que producir una banda ajena. Hacer un disco como este que estoy tocando ahora, que es completamente solo, es más difícil aún. Un poco basado en la intuición de años de trabajar, de decir, bueno, hasta dónde producir, hasta dónde arreglar, hasta dónde corregir. Pero bueno, también este es un proyecto en donde no parto de una situación existente de banda, entonces como la cantidad de posibilidades es infinita. Hay temas que están en el disco que pasaron por, no sé, 6, 7 versiones absolutamente opuestas entre sí, y finalmente quedó, creo, la que más tiene que ver con el contexto de las otras canciones. Pero sí, hay una parte importante cuando uno produce una banda, que es que las bandas, como todo grupo de seres humanos, tienen discusiones, conflictos internos, y cuando uno va a producir la banda, de alguna manera, consciente o inconsciente,
se delega el poder de esas decisiones en el productor. Entonces, como por un rato deja de haber ese conflicto interno y la banda es solo una unidad. Ajá. Cuando vos estás produciendo tu propia banda, la banda no termina de delegar eso en vos. O sea, sigue existiendo los conflictos que hay todos los días en la sala de ensayo o en las pruebas de sonido. Esperemos que no arriba del escenario, pero bueno, puede pasar. Puede pasar. Puede pasar. Yo decía que, no sé si vos lo tomás como una parte fundamental, pero has visto tanto grupo en vivo, un poco en broma yo decía, si no estaba Mansa, por ahí ni siquiera se tocó. Y eso también debe ser enriquecedor en el sentido de ver ya al grupo tocando, lo hayas producido o no, pero digo, ¿cuánto obtenés del vivo? Como no sé, se obtiene de escuchar un disco o se obtiene del trabajo en el estudio, lo que sigue representando la música en vivo, y esto es un prejuicio obviamente, por lo que creo que a vos te gusta el rock tocado, el rock fuerte, digo, el rock de canciones, pero que sucede, o sea, que se toca, que se produce en vivo. Digo, ¿cuánto tenés o le debés a esa costumbre tuya de ir a ver grupos? Y creo que la mitad que no le debo a escuchar discos y analizar cómo están producidos, se la debo a ver bandas en vivo y todo el tiempo ir a ver bandas en vivo. Yo voy a ver bandas todos los días que puedo, todos los días que hay algo que me interesa y no estoy agotadísimo de un día zarpado de trabajo. Si tengo algo para ver, voy a ver una banda en vivo. Me parece que estamos como dentro de una cultura, llamémosle cultura rock o la cultura que como queramos decirle, a la cultura de la música popular que a cada uno le interese, donde que ha crecido a base de discos y a base de shows en vivo, y me parece que son experiencias distintas y que está buenísimo disfrutarlas, y acá tocan bandas todos los fines de semana y hay algo, por más que seas muy fan de una banda de afuera que te encantan los discos, y esa banda probablemente no la vas a poder ver en vivo cuando tengas ganas y con una cercanía como la que tenés acá cuando vas a ver una banda a un bar o a un lugar pequeño. Y no es lo mismo ver una banda que te gusta, no sé, en un festival una vez cada 5 años en una cancha de fútbol, que ver una banda a 5 metros o a 1 metro agarrado a la baranda del escenario, qué sé yo. Me parece que son experiencias distintas y que si te gusta la música, como es algo que tenés que vivir, me parece que es una experiencia de la que no se vuelve y en donde pasan cosas. Sobre todo si la empezás a hacer de muy chico, ¿no? Como me parece que pasan cosas a nivel artístico, a nivel social, a nivel de relaciones humanas, como un montón de cosas. Total. En esa línea temporal, ¿no? Y habiendo estado también del otro lado de la consola tantas veces, ¿no? ¿Has notado una variación así sustancial en los últimos años? ¿O de alguna manera seguimos viendo un grupo y más allá de las cuestiones técnicas que obviamente vemos pasar al sonista con una tablet, ir y venir, decís, ok, es distinto, ya nadie se grita? Pero más allá de esos detalles técnicos, sigue siendo música en vivo, en un escenario, o está pasando algo que por ahí, no sé, por inexperiencia uno no la ve y dice, che, no, es muy distinto esto. ¿O qué es lo que ves vos con respecto a tu experiencia? A mí lo que me parece que a medida que las bandas se hacen más grandes, a medida que nos acercamos más a la música mainstream y nos alejamos del indie, del underground o de como cada uno quiera llamarlo, los shows van teniendo cada vez menos riesgo. Cada vez hay más cosas bajo control, tengan que ver con el sonido, con la puesta en escena, lo que sea, ¿no? Como cada vez hay un cuidado mayor, un montón de cosas, son, de alguna manera, hacen que el show sea mejor como espectáculo. No sé si mejor como forma de arte, en algunos casos puede ser, en otros no. Me parece que hay muchísimo menos riesgo en una performance de una banda de un escenario gigante que en un escenario pequeño, ¿no?
Eh, Al mismo tiempo, en escenas como la música experimental o la música electrónica que siempre, como que siempre tuvo un montón de material grabado y poco lugar para la interacción, me parece que son músicas donde ahora se están, eh, se están considerando esas variables y cada vez hay más riesgo y más lugar para acontecimientos random, ¿no? Como los aparatos cada vez más están diseñados para que un montón de parámetros estén randomizados y para que no sean las cosas siempre igual cada vez que se tocan. No sé, me parece bastante contradictorio, ¿no? Como que una música como la tradición del rock que siempre hizo gala de su cuestión orgánica y del vivo y todo eso cada vez esté más perfecta, y que la música electrónica, que también tuvo su momento de ser acusada de fría y de pregrabada y todo eso, eh, se permita ahora poner en duda eso y le dé lugar a un poco más al azar. Claro. Se han invertido los roles eh, del vivo. Mansa, y Inventario, que es tu disco debut como solista, es raro, pero llegó, porque claro, uno dice que nunca había grabado, tenés tantos discos tuyos, pero formato banda, que se nos pasó que no había sacado un disco solista, lo cual tampoco era algo obligado, me imagino. No, No. creo que no, en algún momento, no sé, creo que nunca sentí una necesidad como en este momento. La única vez que pensé que iba a ser, creo que ya lo dije alguna vez, que la única vez que pensé que iba a ser un disco solista fue cuando se disolvió Menos que Cero y empecé a ensayar las canciones para un disco solista. Veníamos también como del disco con Flopa y Minimal, como me parecía un lindo momento para empezar una carrera solista, y en el momento que me junté para ensayarlas en la banda, sonaba tan a banda que terminó siendo Valle de Muñecas. ¿Inventario tiene un costado más experimental del que solías tener? Y me parece que sí, por lo menos es un disco que no responde al concepto de banda clásico. Uh-huh. Es un disco donde, no sé, lo experimental siempre es relativo, ¿no? Porque experimental puede ser que uno pruebe un montón de cosas que no probó nunca, que por ahí para una persona que realmente se dedica a la música experimental te puede mirar y decir, pobrecito, piensa que está experimentando. Pero sí, bueno, en mi caso corresponde la definición, porque hay un montón de cosas que yo no había probado demasiado, o que había probado en pequeñas dosis en distintos momentos de los discos de Valle de Muñecas o de Menos que Cero. Hay un trabajo importante a partir de ruidos o de grabaciones de campo, de texturas, de buscar sonidos al borde de la ruptura o de la desintegración, me gusta decirles. Y sobre todo hay una idea que fue un poco el inicio del proyecto, que viniendo yo de bandas como Valle de Muñecas o Menos que Cero, donde siempre hubo un contraste muy claro entre una música potente y adrenalínica y unas letras más introspectivas y llamémosle más frágiles, yo me preguntaba si era capaz de decir eso que decían las letras con música, más allá de si eran canciones o si eran piezas instrumentales. Entonces lo que yo estaba buscando es eso que suelo transmitir en las letras, decirlo también con la música. Así fueron saliendo canciones del disco y también un par de piezas instrumentales que una de ellas la mostré con un video y todo eso, que se llama Miniaturismo, antes que decidí que fuera lo primero en mostrar, como para decir, bueno, esto acá hay una ruptura en un punto. Mucha gente se asustó, me dice, ¿qué? ¿La vas a cantar más? Pero bueno, nada, para está ellos bien. el disco. Está bien, digo, está bien en el sentido este que veníamos diciendo acerca de lo que se supone el estadio del rock en este momento, buscarle un riesgo, ¿no? Bueno, lo asumiste. A mí lo que me pasó en un punto fue... Soy una persona que nunca renegó de ninguno de los discos que hice. Me siento bastante orgulloso de los discos que hice con Menos que Cero, con Flopa y Minimal, con Valle de Muñecas. Y también
son discos que tienen un formato bastante claro, de 2 guitarras, bajo, batería, para y alguno con más o menos sobregrabaciones, más o menos tocado en vivo. Y en algún momento sentí como que no sabía si iba a poder hacer discos en ese formato mucho mejores de los que había hecho, que a mí me parecían que estaban buenísimos. Entonces necesitaba subirme el techo de alguna manera y ponerme nuevos, no sé, nuevos límites o nuevos objetivos. Y lo que hice fue empezar a buscar entre las ideas que había tenido a lo largo de los años y que no habían tenido eco en mis compañeros en cada momento. Sí. Yo había ido dejando de lado, porque uno escucha un montonazo de música, pero un poco la gracia de estar en una banda es priorizar como influencias las influencias que uno tiene en común con sus compañeros. Entonces eso hace que un montón de música que uno escuche, que podría ser influencia en otro momento, quede de lado o no esté reflejada en los discos. Claro. Había un montón de ideas que yo había tenido en un momento y había dejado de lado, o no sé, la idea de algo en este plano, en el otro, o usar este tipo de recursos, y no sé, y nunca lo había hecho. Entonces dije, bueno, a ver, acá hay un montón de ideas que nunca probé y que tengo ganas de revisar. Entonces empecé a juntar ideas de canciones que tenía, ideas también conceptuales, y se fue armando un poco el disco, como se fue armando muy de a poco, porque como te decía antes, como partía de una hoja en blanco absoluta, bueno, iba descubriendo, no sé, un poco sobre la marcha qué era lo que tenía ganas de hacer y de decir musicalmente. Total. No sé si vas a coincidir, pero notás que dentro del el espectro cultura rock, las influencias, ya que nos metimos en este terreno, hoy son tomadas de una manera muy natural y hasta muchos músicos no reversionan, pero hacen una canción muy parecida a su influencia y ya no es así una cuestión de andar tapándose y diciendo, no, yo esto... No, sí, casualidad. Que en una época parecía, ¿no? Decía, che, qué casual, ¿no? Y ahora es como que no, está todo bien. Sin llegar al sampleo o sin llegar al cover, pero muy cercano, pero está todo bien. No sé si es una tendencia nueva o qué, pero ya no existe esa cosita. No sé, yo nunca... No sé si alguna vez lo pensé de esa manera. De hecho, en algún momento pensé al revés, como que hace muchos años era mucho más fácil encontrar bandas que se mimetizaban con una banda en particular, por la manera de escuchar música, porque todos escuchábamos muchísimos menos discos, mucho más tiempo. En cambio ahora todos escuchamos un montón de música y por ahí nadie profundiza demasiado en ningún disco, pero bueno, es cierto que hay a veces calcos de una canción a otra, ¿no? Pero lo que sí me parece que hay menos mímesis de un sonido general de banda de lo que había antes, porque se escucha más música, pero con menos profundidad, eso me parece. Ya nadie se permite escuchar un disco 4 veces si a la primera o a la segunda no te rompió la cabeza. Yo he escuchado discos 10 veces hasta que me gustaron. Claro. Simplemente porque los había pagado y quería convencerme que estaba buenísimo. Sí, regidos por el maldito dinero y por las oportunidades. Hay discos que están hechos para ser percibidos de primera escucha y hay discos que no. Y sin ir más lejos, Inventario me parece que no es un disco que a todo el mundo le pueda entrar de primera escucha, porque no es un disco que funcione en todas las situaciones, ¿no? Como estamos entrando en un mundo donde es obligatorio que todo sea versátil, que todo funcione en cualquier situación, que si haces una canción tenga que funcionar en vivo y tenga que funcionar si estás caminando por la calle en auriculares, y si la escuchás mientras estás cocinando, y si la escuchás mientras estás manejando, y si la pones en una fiesta con amigos en un asado. Y yo te aseguro que pones este disco en una fiesta con amigos en un asado y te va a parecer el peor disco del mundo, porque no está pensado para eso y porque no funciona de esa manera. Entonces, me gusta la idea de hacer un disco que esté un poco a contramano de los tiempos y que requiera que alguien se siente a escucharlo o que le dedique sus sentidos por completo para ser apreciado. No sé, no me importa congraciarme con el escucha y decirle te la voy a dar fácil y este disco lo vas a poder escuchar en cualquier lado. Bueno, seguramente me perderé un montón de escuchas, pero estoy haciendo la música que tengo ganas de hacer.
qué sé yo. Sí. Igual siempre un poco fue así, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero me parece que ahora es, o sea, siempre hice yo la música que tenía ganas de hacer, eso, pero me parece que cada vez es más difícil conseguir la atención de la gente por un rato, ni hablar por media hora o 40 minutos que era un disco. ¿Y hay fórmula, Mansa, ya me pongo modo chusma, ¿hay forma de encontrarle la vuelta a una canción para decir, che, esta canción te va a, no sé, o a seducir o a captar tu atención porque tiene 3 compases y después ingresa el estribillo y porque la melodía no sé qué? Y hay una pequeña fórmula, más allá que después la canción pueda entrar en el terreno de la intrascendencia, Sí. porque se parece a 3 millones de canciones, entonces una más. Yo creo que hay gente que tiene fórmulas y todos hemos leído esas fórmulas y las hemos tratado de aplicar, no sé, y hay veces que hay super hits que funcionan desoyendo esas fórmulas y hay un montón de canciones que usan esas fórmulas y no pasa nada. O sea, no hay fórmula. No si hay fórmula. tanta, no hay. No, claro, eso. Yo puedo copiar una receta musical, me refiero, y seguramente el resultado va a ser muy diferente a alguien copiando la misma receta, partiendo de otro material, ¿no? Total. Seguramente hay gente que cree que tiene la fórmula y todo eso, pero no sé, yo cuando hago música como fan de la música. Hago la música que yo como fan de la música tendría ganas de escuchar en ese momento. Claro. Importante el fan de la música, ¿no? Que siga existiendo, digo. Qué importante, porque sin el fan de la música, como vos decías, ¿no? Vivimos un mundo en el cual o todo tiene que servir, es como el fan del fútbol, digo, ¿para qué te gusta el fútbol? Bueno, para nada, porque nada, Eso. ¿no? Yo me reconozco como una persona que realiza una actividad improductiva y me agrada esa idea de estar haciendo algo, o sea, improductiva, ¿no? Obviamente que ayudo con mi trabajo haciendo sonido en vivo, produciendo discos, ayudo un montón de situaciones donde alguien después puede llegar a ganar dinero más o menos, pero no forma parte de ninguno de los objetivos hacer discos. Para mí, ninguno de los objetivos tiene que ver con hacer algo que sea productivo económicamente. Eso puede ser una consecuencia o no, pero no está en el camino, por lo menos. Claro. El jueves vas a estar tocando en vivo, me dicen que hay entradas y que se reservan en la web creo que del Instituto Cultural, así que, bueno, todos aquellos que quieran verte, después de mucho tiempo, intuyo, ¿no? Que no Sí, hace un montón. Hice un pequeño show en La Plata a fin del año pasado. No hubo mucha gente, no sé si se enteró todo el mundo, pero tampoco estaba tocando yo mucho en ese momento. Me parece que a partir de la salida del disco se empezó a enterar la gente que estoy volviendo a tocar y eso me gusta porque, por ejemplo, este fin de semana toco también en Rosario y en Santa Fe y entonces cuando la gente se entera que estoy tocando me llama para que vaya a tocar y eso me gusta. Nos vemos el jueves entonces. Bueno, espero verlos ahí y mando un abrazo. Ahí estaremos. Te mando un abrazo grande y repito mi agradecimiento por estos minutos. Te mando un abrazo.